Entonces, ahora sí. Bien. Hola con todos. Hoy estrenando una nueva secuencia en mi canal Asuntos de Mayores. La secuencia la he llamado Encuentros y espero cada vez invitar a uno de mis tantas buenas amistades que tengo a compartir como invitado principal y tocar un tema de interés para todos. El día de hoy me acompaña un gran amigo y ex compañero de nuestra universidad, la Universidad Mayor de San Marcos, Iván Javier Carrasco. Él actualmente reside en los Estados Unidos, en Los Ángeles, y bueno, yo creo que su vida y su trayectoria puede ser inspiradora para cualquier persona como nosotros que ha emigrado o algún joven que esté tal vez pensando en emigrar. Y bueno, esperemos a ver qué resulta de este encuentro y qué podemos conversar y rescatar. Así que bienvenido, Javier. Hola, qué gusto de verte, Carmen. El gusto es mío realmente. Mira que, ¿tú recuerdas que hace años tuvimos un encuentro por Zoom, algunos compañeros de la promo? Claro, claro. Todavía tengo eh, los videos ahí guardados. La última vez que lo vi fue hace unos meses. Sí, Fue realmente increíble, sí, sí, increíble, sí. increíble. Tú sabes que desde esa oportunidad yo dije, qué interesante sería en ir tratando algunos temas de interés y que pueda de repente a otra persona interesarles. Y mira cómo pasa el tiempo y ahora estoy yo proponiéndolo, ¿no? Pero bien, entonces, Javier, nos conocimos en la época, yo creo que llena de eventos sociales, luchas y la década de los ochentas en Lima, Perú. Pero cuéntame tú, a ver, yo pensaba que eras chileno por un momento, eres peruano. Oh, sí, tengo en realidad la doble ciudadanía, Ah, peruano-chileno, sí. porque nacimos en Perú, mi mamá es chilena. Ujú. Casi en Perú mi familia es una familia chica, mi papá es hijo único, así que no tengo tíos, primos. Ya. Eh, Luego vivimos en Chile algunos años y luego volvimos a Perú. En Chile empecé a estudiar allá. Volvimos a Perú, llegué a Perú cuando yo ya estaba en tercer grado de primaria. Y, bueno, volvimos después de mi adolescencia, volvimos a Chile. De alguna manera nos convertimos en ciudadanos, pero hablamos como peruanos, caminamos como peruanos, nos vestimos como peruanos, nuestros amigos son peruanos, radicamos en Perú, amamos el país. Y Chile, aunque la gran mayoría de mi familia vive en Chile, pues prácticamente O sea, mi país es el Perú. y tu vida continuó así, cambiando de país. Sí, O bueno, en realidad no estaba planificado, ¿no? sí, no, Es pero claro, o sea, comenzó en tu niñez, ida y vuelta de Perú-Chile y tú seguiste tu camino. y no solamente de país en país. Mi papá estaba ligado, era al sector educación, pero en lo administrativo, no como profesor de aula, aunque también alternó como profesor de aula. Mi papá estudió educación igual que en San Marcos, igual que mi mamá, también educación en San Marcos. Tu mami y tu Y, padre, los dos sanmarquinos. oh sí, claro, de educación, claro, Ah, mira, y en educación. claro, mi papá, pero mi papá estuvo más en el terreno de la administrativo. Sí, Entonces viajaba mucho y me tocó estudiar parte de mi primaria en la ciudad de Huancayo, donde estuve 3 años, Huánuco 2 años. sí, Luego regresé a Lima y terminé mis estudios en Ica, la secundaria en la ciudad de Ica. ya. Y a veces había un año en que estaba en 3 ciudades, ¿no? En Ayacucho estuve 2 meses, Cerro Pasco 6 meses y cosas increíbles. Ok, o sea, siempre has estado así viviendo en diferentes ciudades.
Y bien, o sea Sí, que, está. sí, o sea, y la vocación por la enseñanza, ¿qué crees? ¿Que es parte de tu, del legado de tus padres? Sí, yo creo que sí. Realmente la vocación es la vocación, ¿no? Mi padre me advirtió, Exacto, sí, sí, sí. mi padre me advirtió, me dijo, mi papá estudió una carrera alterna, Ya, también medicina, que terminó ya muy adulto, ¿no? Pero ejerció por algunos años. Eh, Me dijo unas palabras que no voy a olvidar, ¿no? Dijo, la educación es una carrera muy bonita, pero es más que nada una ocupación ingrata, mal pagada y sin alegría. así te lo Entonces, dijo. me dijo así, Ujú. sin embargo, en el tiempo que estuve en educación, trabajando como profesor de aula, Sí, pues empecé haciendo trabajos cortos, como todos empezamos en educación, sí, en los privados quizás, pero realmente en educación empecé ya como profesor de aula con nombramiento en la ciudad de Guarochirí, en un pueblo, Guarochirí, en un pueblo de Mocayahuanca. Fue mi única experiencia educativa, y la qué, única experiencia que tuve en la docencia. y cómo la recuerdas. Con mucho cariño, nunca me desapegué de eso. Mm, Bueno, en general mis alumnos en estos momentos están por encima de los 50 años, 50 y tantos, algunos de ellos tienen más canas que yo. sí, 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 Eh, Me siguen llamando profesor, siempre viajo a Cayahuanca, bueno, no siempre, los últimos años viajo a visitarlos, nos reunimos, algunos han emigrado, la gran cantidad emigró al extranjero, a diferentes países, sí. algunos han tenido éxito, otros pues viven el día a día, algunas cosas he compartido con ellos, la verdad, mantengo comunicación, no con todos, pero sí con algunos No, de ellos. y tienes razón, o sea, la experiencia educativa yo creo que es para nosotros una huella que no se borra, o sea, nuestras alumnas, yo digo, ¿cómo uno puede recordar a cada uno, no? Sí, Los detalles, ¿no? sí, sí, sí. Pasan los años, a veces veo ahora que, bueno, con las redes y todo, las caritas de las alumnas y de ahí comienzo a hilar, claro, esta chiquita estaba en tal sección con tal o con tal otra, ¿no? Y, y ahí están los rostros y los corazones de nuestros alumnos. Pero bien, Sí. hoy día así como te escribí, a mí me gustaría un poco conversar sobre cómo vemos ahora a nuestra edad cuando ya pasamos los 60 años. ¿Cómo vemos el tema del retiro profesional o el retiro laboral? Tú sabes que yo siento que nos estamos enfrentando a una época totalmente diferente a las que vivieron nuestros padres. La, Oh, ¿No? O sea, cuando ellos estaban cursando sus 60 años, ya estaban pensando en el retiro. Pero yo siento que nosotros, aún con 60 y tantos años, seguimos siendo activos. Entonces, oh. Ujú. ¿cómo lo ves tú desde otro país incluso, ¿no? Ahora sí, cuéntame antes de entrar al tema este que es el que quiero que conversemos un poco, cuéntame cómo fue tu vida, porque tú has pasado también, no solamente has estado en Estados Unidos. Oh, estuve en Japón, en Corea, Sí, eh, viviendo muchos años. El plan era irme por un par de años sí. y me quedé. Me Y quedé en Japón. El tiempo se nos vino encima. De repente las leyes de migraciones cambiaron. Había que tomar otras decisiones. Pues siempre buscando. en qué década emigraste? No, Yo salí en Perú el año 87. en el ochenta y Eh, siete, o sea, sí, del 90 que fue el clave, ¿no? Bien, y allí fue Japón sí, Japón. Primero fui a Japón. y luego a Corea del Sur. Sí, en Corea estuve, muchas veces viajaba para cambiar mi visa. Sí, Antes en Japón era más fácil quedarse porque uno se quedaba, le daban una visa, los peruanos no necesitamos, creo que hasta ahora necesitamos visa para entrar a Japón, por un tema de reciprocidad, ¿no? Y luego en Japón uno tiene la opción de extender
o 3 meses más, o sea, seis sí, meses, y a los 6 meses ya tiene que hacer, cambiar su estatus migratorio. Estoy hablando de ese tiempo. sí, Japón estaba pues en el boom de la economía, la segunda potencia mundial económica, había trabajo, Japón no cerraba, nunca apagaba las luces, era una época de bonanza increíble en Japón y muchos empezaron a migrar, había una escasez grande de mano de obra y pues se recibían a todos sin preguntarle nada, ¿no? que, o sea, no había que tener un contrato previo de trabajo y todo eso. No había necesidad, buscaba trabajo en cualquier área, servicios generalmente por la cuestión del idioma, Sí, fábricas y pues la migración de peruanos empezó en los 90, yo llegué en el 87. sí. Prácticamente en Japón vivíamos 200 peruanos, la mayoría eran Nikkei, ¿no? Y pues caminaba yo por la calle y la gente me daba un extranjero y cosas raras, ¿no? ¿Y el, Pero y el idioma? se me hizo más fácil que el inglés, se me hizo ¿Así? más fácil. Para los que hablamos español, Sí, pues la pronunciación japonesa es la misma, con excepción de dos letras, es la misma prácticamente y hay una sola forma de decir las cosas, solamente la tienes que memorizar. No es como el español no, o el inglés, que puedes decir lo mismo en una gran cantidad, en una variedad de maneras, ¿no? El allí japonés, es de una sola manera se dicen las cosas. claro, no hay mayor variación. Entonces, y además ocurre lo contrario de lo que pasa aquí, por ejemplo, en California. En California todo el mundo habla español, hasta los Así. chinos hablan español. Entonces, alguien que quiere aprender inglés acá, yo conozco compañeros que tienen 40, 45, 50 años acá y no hablan inglés, ¿no? O- Pero en Japón no había quien hablar español, tenías que aprenderlo sí o sí. Tú tenías que aprender sí o sí el español, el japonés. Sí, ¿no? Mm, ya, Pero y para cualquier persona ni tan medianamente inteligente, pues yo creo sí, que a los 6 meses ya aprende a comunicarse. 6 meses. Bien, sí, algo así pasa acá también. Es un idioma difícil, pero cuando no queda otra que aprenderlo, lo tienes que aprender. Lo tienes que aprender y así sea empezando con lo básico, te dejas entender y ya comienza ya el progreso Sí, después del el, año. Sí, dependiendo, claro, el esfuerzo de cada persona también, el ¿no? problema es la lectoescritura. Ya ves que ellos tienen 3 formas de escritura, hiragana, katakanas y kanjis, ¿no? Dan un Es, día para es, aprender es, las es- hiraganas que, es gráfica, ¿no? Es gráfica. claro, son caracteres ideográficos, como se dice. Sí, No, en la escuela estudias lo básico, las hiraganas, katakanas, y sí, luego el kanji, los caracteres chinos. Para poder leer un periódico necesitas saber unos 2000, para poder ser un buen experto unos 4000. Yo creo que en China son hasta 6000 y a veces el mismo carácter tiene hasta 8 lecturas diferentes. oye, pero qué Entonces, gran ejercicio, ¿no? Aprender a leer en oh, pero japonés. ¿cómo uno dice, cómo le haces? Pues Ajá. al principio no sabes, parecen bichos y no sabes si están al revés o al derecho. Pero te pongo un ejemplo, si vas a un baño y ves un kanji en una forma y ves que los hombres entran allí, entonces asocias la idea de que el hombre entra ahí a un baño y es el baño de hombres, ¿no? Y Sí. donde quiera que vayas vas a ver lo mismo y vas a dar cuenta que es el baño de hombres. No sabes cómo se lee, pero sabes que es el baño de hombres. Algo así sucede en todas partes, las estaciones de trenes, los restaurantes, los bancos, los hospitales. Y poco a poco te comienzas a grabar los gráficos. Claro, Claro. y de tanto verlos todo el día, pues llega un momento en que ya sabes qué significa, aunque no sepas leer. Igual, y pasará lo mismo cuando vas al supermercado y Por supuesto. Porque no, ves ahí en las letras y sabes y ves abajo un supermercado, asocias el kanji o las letras que están ahí y abajo ves un supermercado, pues donde vayas, veas, que mires esas letras, sabes que ahí hay un supermercado. claro. ¿No? Mira, Eso es, no no, se hace pero fácil. ahorita, en ese momento pienso en la gran oportunidad cuando uno, imagínate aprender el japonés y ejercitar la memoria de esa manera. O sí, ¿No? yo pues Fabuloso. tenía la experiencia universitaria de San Marcos, Sí, 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 pues escribía en papeles, en una parte el kanji lo dibujaba sí, y en el otro lado la palabra. escribía, ¿no? Entonces así iba eliminando, iba aprendiendo un proceso de Tú, mnemotécnico, que se llama. tú creaste tu método de aprendizaje.
para... No, no creo que lo haya creado, pero No, se no, me ocurrió no. hacerlo así. Claro, o Alguien lo sea, creó, pero pero más o yo menos como que te hiciste de ese, de ese método con tarjetas para irlo se me hizo, aprendiendo. sí, claro, se me hizo más, Bien. Y ya, claro. y ¿en qué década llegas a Estados Unidos? Luego de estar unos años en Japón, bastantes años en realidad, Sí, ¿no? eh, mi hermana se casó, vino acá como estudiante con una visa, Sí. pero muy corta. Conoció a un americano, se casó y se hizo con los años ciudadana y ella aplicó, hizo una petición por todos nosotros, prácticamente por toda la familia. Pasaron los años, en mi caso 13 años, antes de iniciar el proceso de migración. Pero ya estaba en Perú, yo ya tenía viviendo un tiempo en Perú. O sea que ella hace la petición y la de acogida a la familia. Sí, en el caso de hermanos dura 10 años, más unos años en Perú, que hay que ponerse en la fila también en Perú para todos los que tienen la misma aplicación, ¿no? Ponle un año y medio más. Y en el caso de nosotros se complicó un poco más por el caso de los atentados de septiembre, ¿no? Del 2001. En el 2001 que sucedió lo de el 11 de septiembre. Claro, de las torres Ya, ya, de ya. gemelas, Ujú, ya, entonces ya, ya. se puso un poco más, los filtros de migración se hicieron un poco más. Y tú Y eso llegas, nos extendió y tú a 13 llegas, años nuestro periodo de espera. o sea, llegaste en el 7. 2007. Aún así, ¿cuántos años van? ¡Oh! Acabamos de cumplir 18 años. En julio cumplimos 18 ¡Wow! años. Increíble, ¿no? Y ya, y si tú comparas la sociedad japonesa y la americana, totalmente Bueno, yo diferente. conozco Los Ángeles. Mi mundo se mueve en un área mucho muy hispana. No me gusta decir latino, sino Mm, hispano. hispano. Pero aquí, por medio de mi hermano, empecé a trabajar como... El plan era estudiar otra cosa, ¿no? Mm, Y luego, por medio de mi hermano, empecé a trabajar como seguridad. Mientras estudiaba en el día del inglés, yo sabía la importancia del idioma. Entonces, cuando eh, empecé a trabajar en esto, un segundo, ya. perdón. No, no, no. No hay problema. El, empecé a trabajar en esto, al mismo tiempo iba aprendiendo el inglés y luego, bueno, volviendo a la pregunta para no hacerla muy, muy Sí, sí, complicada, sí. pues el idioma se me complicó un poco, debido a que acá todo el mundo habla español. Era muy difícil practicar el inglés. Uno habla en inglés, le responden en español. No Y importa qué. y aquello que me dices, ¿la mayoría habla español Acá en la ciudad en Los Ángeles, California, en los estados fronterizos de México, con México. así? O Yo sea, creo que ya, ya, te lo yo he estado solamente de pasada, como se dice, ¿no? Eh, de camino a Europa he pasado y he estado en el, ¿cómo le llaman a ese tipo de visa? Visa tránsito. de tránsito en los aeropuertos, pero no, no me ha llamado la atención Estados Unidos. Así. Ahí he conocido muy poco. Tiene todo lo bueno y lo malo, Mm, pero me muevo más en un mundo donde, desde hace años, donde hay de todo acá menos americanos. Hay muy pocos. Los americanos en el área de Los Ángeles pues están en los suburbios, en las afueras de la ciudad. Aquí en las joyerías, la gran mayoría son iraníes, turcos, armenios, coreanos. Ellos son los que dominan el mundo este. Los que trabajamos en servicios somos hispanos, de otras nacionalidades, ¿no? Africanos, pero centroamericanos, mexicanos. ya, ¿y te refieres a los empresarios? Son Claro, son los emprendedores, ¿no? Los dueños de l- negocio, ya, los dueños de negocios son de otras nacionalidades, no necesariamente americanos. casi muy raros. En este lugar hay más de 600 negocios Sí. y solamente hay uno americano. Ah, mira. Los Ya. americanos se dedican a otra cosa, a la tecnología, a la finanza, no a las joyerías, ¿no? O sea Entonces me que, tocaba moverme en este mundo.
Sí, sí, y Los Ángeles es entonces así, multicultural, multicultural. multicultural. Y Mira, nos une el idioma, ¿no? El inglés. Y ujú, qué luego interesante. los pocos americanos que he conocido, por supuesto, pero a mí, haciendo, si me dieran a elegir dónde ir a Japón o vivir acá en California, Los Ángeles, no conozco otras ciudades, no sé, Estados Unidos es muy diverso. Sí, Eh, pues Japón. Japón para mí es la ciudad perfecta, la sociedad perfecta, ¿en qué sentido? en En, todo sentido, en lo social, en lo laboral, en lo personal, en, los, en la confianza, en la por ejemplo, confianza en las personas. sí, Prácticamente te cambian completamente el chip. Yo venía de Perú, donde tenía sí, largas vacaciones. Ya sabes cómo en Perú, cómo somos de relajados en educación, trabajamos 5 horas, medio turno, 4 días a la semana en secundaria, pues 5 en primaria, pero 30 horas, son 5 horas de diferencia. Y teníamos unas larguísimas vacaciones pagadas, ¿no? de No, dos mal pagadas, meses, pero pagadas. de dos Claro. meses, sí, 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 Luego las vacaciones de medio sí, año, los feriados, los sábados, los domingos. Había mucho tiempo disponible, ¿no? En Japón no, sí. eso totalmente. No, no, te digo sobre la confianza porque a mí, acá en Dinamarca, me pasó que yo venía de una sociedad donde uno desconfía de todos, de todo, Oh, claro. en todo momento, o sea, en el transporte, en el bus, en la calle, hasta en los servicios, ¿no? Y cuando me vengo acá, me ha costado, no sé en qué momento ya cambió mi chip, porque al principio me costaba hasta dejar mis cosas en la bicicleta y entrar a comprar. Y yo veía las otras bicicletas todas llenas con su mochila. Y decía, ¿cómo la dejan allí? Hasta que yo ahora ya ni siquiera lo pienso. Me paro en una tienda, dejo mi bicicleta, dejo hasta cartera, puedo dejar. Entro a comprar y salgo, está mi mochila, está todo. Así. En Y Japón es lo mismo. sí, sí, Es sí. tú puedes dejar tu dinero, tu Sí. cartera con todo tu dinero y no que sales y regresas y lo encuentras. Pueden pasar semanas y meses y lo encuentras así. Mira, Nadie lo a toca. mí me ha pasado en la biblioteca, a veces mi cartuchera. Después iba, estaba donde yo me había sentado, ahí estaba. Nada, a mí, ¿qué se me ha perdido acá? Mira, tengo 15 años. Poqui en el bus, dejo a veces los guantes, me paro y lo dejo. Uy, me olvidé mi par de guantes en el invierno. Entonces espero el mismo bus de ida y de regreso, paso por mi casa. Entonces me pongo en el paradero y el chofer me mira y me lo entrega. O sea, abre la puerta y o sea, porque dice, ¿quién? Y él mismo sabe, ¿no? ¿De quién será? Ah, ya, ya, lo tiene allí para cuando, ya, y yo paso y lo recojo. O a veces el gorro en el invierno, ¿no? Digo, ¿por dónde pasa? Ah, de repente, regreso y ahí está. Todo, o sea, Sí, es increíble. Uno lo cuenta y a es difícil nadie de le creer. interesa. En el tren, una vez una amiga, ay, mi hija se olvidó la mochila en el tren. Ay, entonces, ¿qué hace? Ya, solamente tiene que esperar el mismo tren cuando regresa, sube y ahí va a estar la mochila y ya. Yo tengo Y, una, yo a quisiera ver, contarte una de las tantas, ¿no? Pero esta ya, es la verdaderamente diferencia de la mentalidad entre un japonés y un peruano. a ver. Yo sabes que cuando llegamos nosotros a Japón, cerca de donde vivía en la ciudad de Hirakata, en la ciudad de Osaka, al costado de la ciudad de Hirakata hay otra ciudad que se llama Hirakata-shi. Shi significa ciudad. Hirakata-shi está la universidad más famosa de Japón, de idiomas extranjeros, que se Ujú, llama Kansai Gaidai Daigaku, la universidad de idiomas. Básicamente todo, ahí se aprenden todas las lenguas. Muchos de ellos están interesados en los nuevos llegados, en nosotros, porque somos puros, hablamos español, y, y no hablamos japonés. sí. Y entonces están muy interesados en compartir con nosotros, conversar, nos invitan para acá y para allá. Ese interés desaparece a medida que vas aprendiendo japonés. Oh, Bueno, el ya. tema es que una vez nos llevaron, bueno, yo fui con una persona, un segundo, Sí, sí, sí. Oh,
una persona a la ciudad de Kobe, ¿no? Al puerto de Kobe. Y pero ya me había dado cuenta que en el tren había un camino donde nosotros pasamos el ticket, que es el boleto del tren, y había una línea donde no había nada, ningún obstáculo para pasar. Ya había notado eso ya buen tiempo, ¿no? Pero nunca había preguntado a qué se debe eso. Así que a esta amiga le pregunté, dije, ¿por qué esa línea está así abierta? Que uno puede entrar al tren sin presentar el boleto que allá se llama ticket, ¿no? Y me dijo, bueno, esa línea es en el caso de que haya personas que por alguna razón olvidaron Claro. el boleto o no tienen dinero o para pagar y que pues pasan por ahí. Oh, le dije, ¿no? Pero ahí mismo, como peruano, se me El prendió el peruano dije, poquito, se Bueno, me prendió el poquito, como buen peruano, se me como prendió buen el peruano, poquito. sí, 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 sí. Y dije, yo le digo, la próxima vez, a mí me parece que vamos a empezar a usar esa línea. Dice, ¿por qué? Pues porque ahí no pagamos, pues. Y me quedó mirando así con una cara de sorpresa y asombro y me dijo, ¿y por qué haría eso? Es, esa es la diferencia entre Sí, un sí, peruano y un sí. japonés. Tú sabes que aquí en Dinamarca no hay la, ¿cómo le llaman? La barrera, la baranda donde uno escanea el Claro, ticket. No existe en las estaciones. En ninguna. Que hay en todo lado, pues, ¿no? Así como así, hasta en el Perú, bueno, ¿no? En el Metropolitano hay que pasar por en España, en todo lado, pero acá no hay. Nadie, solamente ya, una vez que estás adentro del tren, allí ya te controla. Y pobre el que no tenga su ticket, ¿no? Ah, bueno, ahora no lo guarda en oye, el claro, teléfono. Javier, en pocos minutos termina esta sesión, así es que antes que termine, inicio una nueva y te mando el enlace. perfecto. ¿Ya? 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 Ahí no te muevas, ¿ah? Ya. Porque ya me anunció que falta 10 minutos, o sea que ya, termino esta y ahí continuamos.